Muy bien, muy bien. Pues anoche también nos la pasamos. ¿Saben qué? Se nos olvidó cantar algo. Llegando. Sí, amén. Bueno, vamos a orar, ¿no? Lo que vamos a ver hoy bueno, es una introducción, pero necesitamos la gracia de Dios como sea. Señor, te pedimos, Dios, que tu gracia sea abundante en nuestras vidas el día de hoy, como siempre, Padre. Pero hoy más que nunca la necesitamos, Señor, al tratar de entender tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que de veras, Señor, todo lo que podamos hoy, Señor, no solamente saber, lo podamos atesorar en nuestro corazón para los tiempos que vienen. En el nombre de Jesús. Amén. Am, Vamos a leer dos versículos antes de introducir lo que quiero mencionar. Mateo capítulo 24, verso 36. Mateo 24, versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Se está refiriendo a, perdón, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Y Marcos lo dice de una manera más enfática. Marcos capítulo 13, versículo 32, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, déjenme mencionar, ¿será que el Hijo no lo sepa? ¿Será que el Hijo, que Jesucristo mismo no sepa el día que Él va a venir? El día y la hora. El día y la hora. Ujú. Así es. Sí. Ah, bueno, aquí Jesús dice, en otras palabras, yo no sé cuándo será ni la hora ni el día de mi venida. Y esto es una declaración muy fuerte, ¿no? Sobre todo para aquellos que dicen que Jesús era Dios, que Jesús era Dios. Nosotros hemos entendido que, conforme al versículo que vamos a leer, que Jesús literalmente, Él no jugó con el hombre al fingir, al fingirse hombre. ¿Me entienden? O sea, no fue Dios fingiéndose hombre, porque si no nos hubiera estado mintiendo, ¿no? O sea, imagínate, por ejemplo, nosotros hemos escuchado a muchas personas decir, ah, bueno, pero Jesús era hijo de Dios, o Jesús era Dios. Por eso Él podía hacer cosas que como humanos nosotros no podemos hacer. Pero bueno, dice, dice en Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, yo estaba buscando una versión un poquito más entendible y es la nueva traducción viviente que dice, aunque era Dios, el versículo 6 dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Y el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y esta es la palabra clave, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? Entonces, esta declaración, entonces a mí me indica que Jesús, mientras estuvo en la tierra, era 100% humano, era 100% humano y era también hombre, 100% hombre. En otras palabras, Jesús no poseía todo el conocimiento divino. Y, wow, eso está pesado, ¿no? Porque ningún hombre posee todo el conocimiento divino. Y alguien podrá decir, "Ah, espérate, no, es que Jesús sí conocía todo, no. Dice la palabra de Dios en Hebreos que él tuvo que aprender hasta obediencia. Wow, él crecía en estatura, en conocimiento, en gracia delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Entonces, ah, él no poseía todo el conocimiento divino, ajustándose a lo que dice Filipenses capítulo 2. Lo que pasa es que muchos de nosotros, como cristianos, leemos la Biblia, pero nada más la leemos así de pasadita. No nos fijamos exactamente la profundidad de lo que significa. Ahora, es verdad que hasta el día de hoy Cristo no sabe el día ni la hora.
Vamos a Apocalipsis. Ahora, yo quise poner ahí, la palabra Apocalipsis ha sido tergiversada. Yo decía antes transgiversada. Esa palabra transgiversada no existe. Entonces, la palabra tergiversada, la palabra Apocalipsis ha sido tergiversada relacionándola con cosas que nada tienen que ver con el verdadero significado de esta palabra, la palabra Apocalipsis. Y por ejemplo, la palabra apocalíptico, estos significados son adjetivos, dice perteneciente o relativo al Apocalipsis. No, pues wow. ¿Ya? El segundo adjetivo es misterioso. Fíjense con lo que relacionan Apocalipsis o apocalíptico. Misterioso, oscuro, enigmático, estilo apocalíptico. O sea, uy. ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchos cristianos no estudian Apocalipsis? Precisamente por eso, porque se les hace algo muy oscuro. Y el tercer adjetivo es dicho de lo que amenaza o implica exterminio o devastación. Terrorífico, espantoso. Entonces, ¿quién quiere leer y aún estudiar Apocalipsis? Pues nadie. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿no? O sea, esto es para espantar. Entonces, déjame decirte, conforme a la teología católica, los católicos no creen en la segunda venida de Cristo. Obviamente, si no la creen, no la predican. En la Iglesia Católica no predican de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente no. O sea, todos los eventos que encierra Apocalipsis son vetados para ellos. Y Apocalipsis solo significa revelación, ¿sí? Es lo único que significa revelación. Es como cuando descorres un velo. Eso es lo que significa, ¿no? La revelación. Ahora, ¿una revelación de qué? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice, ¿la revelación de qué? Apocalipsis es qué? La revelación de Jesucristo. Ahora, ¿qué acabábamos de leer en Mateo? Que el Hijo del Hombre no sabe. Pero aquí dice que la revelación de Jesucristo. Sí, ahora dice, fíjense lo que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora, es cierto, ahí habla de que va a suceder, pero no cuándo. Ahora, escuchen bien, escuchen bien. Vamos a seguir leyendo, ahorita les digo eso. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, muchos que no son cristianos han tratado de ver qué hay en el Apocalipsis. Ellos han querido interpretar el Apocalipsis. ¿Sí? ¿Y saben qué sucede cuando ellos han tratado de explicarlo? Se confunden. ¿Saben por qué? Porque ahí mismo en el versículo 1 lo dice, que Dios le dio para manifestar a quienes. Entonces, cuando ellos lo quieren de veras analizar, obviamente quedan cegados. No hay una revelación para ellos. Porque en primer lugar es para sus siervos. Exactamente, exactamente. Por eso, Ranferi, hazme un favor. No, no es cierto, aquí está. Este, Precisamente por eso no pueden. Porque el Espíritu Santo obviamente no está en ellos y es obvio, la unción de Dios no reposa sobre ellos. Y por eso nunca, jamás van a poder revelar lo que hay o entender, inclusive entender lo que hay en Apocalipsis. Porque para eso se necesita ser siervo. Entonces, ahora, es lógico que Jesús no supiera el día. Y chequen bien esto, hermanos. Sí, sus siervos, es cierto. Sí, tal vez, sí, tal vez. Sí, ahora miren, es cierto. Es lógico que Jesús no supiera el día y la hora. Y chequen bien, la Biblia le da, la Biblia nombra, perdón, la Biblia le da el nombre a las cosas o a las personas conforme a la posición que se tiene. Por ejemplo, ustedes van a ver en ciertos lugares la palabra Jesús y en ciertos lugares lo van a ver Jesucristo y en ciertos lugares lo van a ver Cristo. ¿Sí? Entonces,
Es lógico que Jesús no supiera el día y la hora mientras estaba en la tierra por haber estado sujeto a las leyes humanas. Hoy, Jesús, perdón, ¿Jesucristo es Dios? ¿Sí o no? Hoy. ¿Jesús era Dios? No. ¿Jesús era Dios? ¿Me explico? O sea, ¿me entienden? ¿Me entienden? Sí, en el ungido. Creo que está abajo el 2. Es que sí, porque Jesús, o sea, es que como que hay dos o tres etapas. Cuando Jesús es bautizado es una, y cuando, pues también cuando ¿cómo se? He resurrects, ¿cómo? Cuando la resurrección es otra. Exactamente, exactamente. Pásale el micro, por favor. Al desierto. Cuando lo están bautizando recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Ujú. Cuando va al desierto es una unción aún más grande, Va impulsado por el por el Espíritu Espíritu Santo. Santo. O Sí. sea que nos va demostrando las etapas de Jesús como ser humano Ujú. para poder llegar hasta el trono del Señor, en pocas palabras. O sea, Oh, está La interesante. posición. Ajá. Me explico? Sí, sí. Sí. Y eso es lo que muchos cristianos no han entendido. Sí. O sea, Jesús es la humanidad. Jesús es la humanidad. Cristo siempre estuvo en el Padre. Jesús es la humanidad. Por eso, Apocalipsis le dice Jesucristo. ¿Me entienden? Por eso ustedes escuchan a Alex Bachman decir Jesús Cristo, que yo creo que es la palabra correcta y no Jesucristo, sino Jesús Cristo. Ok, entonces, en el cielo Dios le dio esta revelación para que fuera manifestada a sus siervos. No te vayas a meter esa cosa. ¿Sí? Este, vuelvo a repetir, entonces Jesús Cristo es Dios. ¿Y habrá algo que Dios no sepa? Es obvio, es obvio. Algo así como, a ver, espérate, bueno, es lógico. Si nosotros creemos que Jesús, Cristo, es el Hijo de Dios y que está en el cielo y que es Dios, habrá cosas que Jesús, Cristo, no sepa. Obvio, no. Ahora, que no lo dice en Apocalipsis, por supuesto, no lo dice, pero sí nos dice después de qué eventos. Ahí sí lo dice. Ahora, dice que le dio esta revelación a quien, a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto. Han pasado más de 2000 años y todavía no, pero están pasando todas esas cosas, ¿no? Ahora, Amós capítulo 3, versículo 7, y qué bueno que Juan trajo su libreta y está anotando. Amós 3, 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Yo creo que es parte de la pregunta de Juan, ¿no? ¿Sí? A sus siervos los profetas, obviamente, los que tienen comunión con el Señor. Y en ese sentido, los hijos de Dios somos profetas. En ese sentido, los hijos de Dios, todos deberíamos de ser profetas. O somos profetas. Todos los hijos de Dios. Sí, se desarrollan más. Sí, sí, es cierto. Todos tenemos el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da
diferentes dones, perdón, da los dones y unos se desarrollan más. ¿Por qué? Pues, por la necesidad. O sea, Dios nos usa conforme a la necesidad del momento. Ahora, obviamente, si yo tengo, por ejemplo, ah, el don de ciencia o el don de conocimiento, y hay alguien que necesita ser sanado y yo oro por esa persona, obviamente el Espíritu Santo sana a esa persona, no porque yo tenga el don de sanidad, sino porque el Espíritu Santo se está moviendo a través de mí, como Él quiere y conforme a la necesidad. Entonces, porque no hará, dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, todo lo que va a suceder, Dios ya lo ha revelado. Y si no hay algo escrito, Dios lo revelará a sus profetas. Claro, conforme a la palabra, ¿no? Siempre conforme a la palabra, sin contradecir la palabra. Una vez más, Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, ¿por qué no dice la revelación de Jesús? ¿Por qué no dice que fue la revelación de Jesús? Ajá, porque ya había ascendido, sí. Ungido. La palabra Cristo significa ungido. Ahora, ¿por qué Jesucristo ya no es el portador del mensaje? Si ustedes se fijan allí, así como que decía mi mamá, el perro, cuando nos mandaba algo mi mamá, por ejemplo, le decía a mi hermano, Daniel, haz esto. Y Daniel venía y me decía, hazlo tú. Y yo le decía a mi hermana, hazlo tú. Y mi mamá siempre nos decía, el perro le manda al gato y el gato es el mandadero. ¿Sí? O sea, yo doy la orden y luego tú se la pasas a otro y otro y así y otro así. Y aquí parece el mismo juego. Fíjense, dice que la revelación, ¿quién la da? Dios. Y luego Dios se la da ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y Jesucristo se la da a quién? No, 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 fíjense, a su ángel. Fíjense lo que dice ahí. Hello. ¿Sí? A ver, ¿nomás yo estoy allí o no? ¿Sí? Dios le dio a Jesucristo y luego la declaró Jesucristo enviándola por medio de su ángel y luego al siervo Juan. Ah, ah, digo, y luego a sus siervos, peor todavía, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Por qué tanto rollo? Sí, ya Jesucristo estaba. Ahora, fíjense. Porque Jesucristo ya no es el siervo. Ya no es el siervo en la tierra. Él ya no es el mensajero. ¿Me explico? Esta es una, en la calidad de soberanía. Lo que pasa es que nosotros no entendemos mucho la soberanía. Dios el rey, Jesucristo el príncipe. ¿Sí? Él ya no va como mensajero. No le corresponde ir como mensajero. Entonces por eso Él envía a un mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Nosotros siempre relacionamos que la palabra ángel significa un ser grandote. Bueno, algunos no, algunos son niños encuerados ahí con unas alitas, que si el demonio se les aparece, y a otros ven como un ángel, como un afeminado, ¿no? Un cuate así medio maricón, con una falda larga y unas alitas así, ¿no? Yo veo a los ángeles de una manera totalmente, digo, no Schwarzenegger, ¿no? Pero digo, en su momento, pero masculinos, fuertes, son gente de guerra, son seres de guerra, ¿sí? Entonces yo no me los imagino amariconados, afeminados, ¿no? Entonces, volvemos a esto, Jesucristo ya no es el siervo en la tierra, quien vino a dar el mensaje de Dios. Ahora, en su calidad de soberano, envía al ángel. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice que ha dado testimonio de la palabra, dice a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ese es el testimonio de Juan, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y no solamente eso, dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, hay por lo menos
versículo 1 y versículo 3 dice que, en el versículo 1 dice que las cosas que deben de suceder pronto. Y el versículo 3 dice porque el tiempo está cerca. Y vuelvo a repetir, o sea, 2000 años y ¿qué onda? Un día, o un año, o un milenio. Ajá. Sí, ahora, ahora, entendamos, Juan es humano, o era humano, sí, era humano. Y conforme a lo humano, él dijo, no, pues va a suceder, mira, rapidísimo, pienso yo, sí. Pero eso fue traducido ya por Juan, pero ya fue dado por Jesucristo, ¿verdad? Fue dado por Dios a Jesucristo y luego al ángel. Viene siendo como un padre en la carne, que uno siempre... Pon el micro. Ahorita, por ejemplo, que dice que porque el tiempo está cerca. Bueno, pues es como un padre ahorita. Por ejemplo, para subirse a la bici, Nisi, a la bicicleta, el helmet y los pads y todo eso, uno siempre, por causa de ser precavido, uno puede venir un lobo del monte, por ejemplo, aquí donde vivimos o algo así. Uno se adelanta en eso. Obviamente, como Dios siendo un buen padre, Él no va a decir, falta mucho tiempo en el futuro, por mucho tiempo por venir. Obviamente Él va a decir, cerca, porque lo que quiere es que nadie se pierda. Y conociendo al hombre, vénganse a comer. ¿Qué sucede? Cuando la mamá llama a comer, cuando la esposa llama a comer, ahorita voy. ¿Y cuándo es ese ahorita? Y hablando en el término hispano, pues imagínense, ¿no? Ahora, recordemos que el Nuevo Testamento, hablando históricamente, no había sido compilado y que las 7 iglesias solamente conocían el Antiguo Testamento y algunas cartas de Juan. Por ejemplo, Apocalipsis se escribió ¿para quién se escribió? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 8 días. ¿Para quién se escribió el Apocalipsis? ¿Para quién se escribió? Para las iglesias. ¿Dónde estaban esas iglesias? En Asia, ¿sí? No en el continente, no en el continente, sino en lo que se llamaba Asia, Asia Menor. Entonces, las cartas primera, segunda y tercera de Juan se escribieron para esas iglesias, para esa región de Asia, ¿sí? Entonces ellos ya tenían primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y también tenían algunas cartas de Pablo. Ellos tenían ahora, primera, segunda y tercera de Juan se cree que fueron escritas cuando Juan estuvo en Éfeso. Aún no estaba preso, pero se cree que fueron escritas desde Éfeso casi al final del primer siglo. Ayer estaba yo pensando, imagínense, al final del primer siglo, ¿cuántos años tendría Juan cuando escribió esas cartas? Imagínense cuántos años tendría. Al final del primer siglo. Estamos hablando de más de 90 años. Por lo menos 90 años. Sí, sí. O sea, a mí todo eso me puso a girar. Dije, wow, estaba, por lo menos, por muy chavo que estuviera, tenía 90 años. Por muy chavo, por muy joven que tuviera. Entonces, imagínense, ahora cuando escribió Apocalipsis, ¿sí? Entonces, él y Pablo ya les habían advertido que no se dejaran amedrentar por lo que hubieran escuchado acerca de que Cristo ya había venido. ¿Se acuerdan? Pablo dice que muchos ya estaban predicando eso, ya había venido, o que Cristo iba a venir mañana, ¿no? Y primera de Juan capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Acuérdense, Juan les está diciendo el tiempo está cerca, ¿sí? En Apocalipsis. Aquí en el versículo 18 de 1 Juan 2 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, acuérdense que dice allí, ¿han surgido qué? Muchos anticristos. ¿Qué significa la palabra anticristo? Uno que se opone a Cristo, sí, pero también significa uno que viene en lugar de. Uno que se hace pasar como Cristo. Ese es un anticristo. ¿Sí? Uno que falsea su propia identidad tomando una que no es suya. El micro. Como en las Naciones Unidas, Sí. todo el mundo una cosita. Sí. Oye, de veras, sería buena onda. Ok, el anticristo siempre será una persona o puede ser una cosa. Yo supongo que también puede ser una cosa. Dice que es un espíritu. Es un espíritu. Pero las cosas también pueden cargar espíritu, como la Oh, música. sí, por supuesto. Yo pienso que también la tecnología o
algo nuevo en la cultura. Sí, sí. Pienso yo que puede Sí. un movimiento o cosas así. Anticristo es un espíritu y no siempre una persona. Ahora, curiosamente, y esto chequenlo muy bien porque lo vamos a ver, la palabra anticristo nunca aparece, jamás aparece en Apocalipsis. Ué, nunca. Entonces mucha gente dice, no, cuando aparezca el anticristo. No, el anticristo ya está desde hace mucho. Desde hace mucho ya existe. Dice que hay muchos anticristos. O todos los que tratan ajá. Exactamente. Ahora, fíjense lo que dicen. Yo no lo tengo aquí. Pero si ustedes leen primera de Juan, dice, ellos salieron, ¿de dónde? De nosotros. Y saben, pero no eran de nosotros. ¿Y saben las personas que más amargados están en contra del cristianismo? Son los que estuvieron y se fueron. ¿Sí? Ok, entonces, también, fíjense, Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Y yo creo que le llegaron cartas de Pablo, aparte de esto. Dice, cuando esta carta, Colosenses, ¿a quién se les escribió? A los colosenses. ¿Quién lo escribió? Pablo. ¿Sí? No Juan. Pablo le escribe. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, la Odisea, la iglesia de la Odisea, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, Pablo les escribió a la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo hace 8 días la iglesia de la Odisea? Pablo les escribió a ellos. Ahí dice, a los de la Odisea. Y que la carta que les envió a ellos, que no la tenemos nosotros, ¿me entienden? No, sí, no. No la tenemos nosotros. No está en la Biblia. Obviamente, sí. No sabemos qué. Dice entonces Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. No sé si los estoy revolviendo o es casi es pura información, ¿eh? Pero yo creo que así como que están saltando burbujitas. ¿Sí? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Wow, esa palabra bienaventurado, es decir, dichosos, más que felices. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, imagínate, si nadie lee o si pocos han leído Apocalipsis, dice, bienaventurado el que lee. No, no, o sea, no. Y déjame, qué bueno que me acordaste, Juan. Yo estaba pensando, Señor, si vamos a entrar aquí en el libro de Apocalipsis, estamos entrando sin saber. Yo estoy entrando sin saber. Porque déjenme decirles, hermanos, quitando toda la doctrina, la doctrina rara, aunque usted no lo crea, que me fue impuesta, y estableciendo la palabra de Dios, yo me considero un neófito en la palabra. Entonces, yo le estaba diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo voy así como que vamos a sumergirnos, a ver hasta dónde tú nos llevas, Señor. Entonces, yo sentí que Dios me estaba diciendo, tú tienes el Antiguo Testamento, lo mismo que ellos tenían el Antiguo Testamento. Lo que tú tienes de más, que ellos no tenían, es que tienes todo el Evangelio. Los Evangelios, las cartas de Pablo. O sea, tienes mucha más información que ellos. Ahora, lo bueno es que no nos estamos agarrando de libros escritos por el hombre para tratar de entender esto, ¿no? Y qué bueno que tú dices, no se trata de entender, se trata de obedecer. Ahora, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, qué bueno que estamos oyendo las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, cuando dice que el tiempo está cerca, decir el tiempo está cerca, es que algo ya habían escuchado. ¿Sí? Como lo acabamos de leer, ¿no? De parte de Juan y de parte de Pablo, y que les iba a ser recordado a través de Apocalipsis, a través de esta revelación. Ahora, nota. En el Evangelio de Juan, no sé si ustedes se han fijado, ¿cuántas veces habla de la segunda venida de Cristo en el Evangelio de Juan? No habla. Y-
y no habla nada de la segunda venida de Jesucristo. Y así como, ¿te la perdiste, Juan? No, no. Miren, sí, micro. Vamos a tener que tener varios micrófonos aquí. Sí. Préndelo, por favor. Sí. No funciona Ok, así. si Juan estuvo con los apóstoles y Jesucristo, y él escuchó cuando uno de ellos preguntó que qué sería, cuándo vendrían los tiempos y qué pasaría y todo eso, ¿por qué él no escribió? Exacto. Esa es la pregunta. Exacto. O sea, porque él pudo haber escrito, o sea, pudo haber hecho el evangelio aún más grande y haber puesto esa parte, porque es un buen capítulo eso. Sí. Pero él no lo escribió. Sí. Esa sería la pregunta. ¿Por qué él no lo escribió? ¿Por qué él no le tomó esa importancia a esa parte? Porque aparentemente para Marcos y los demás sí fue importante, Sí. pero para Juan no. Exacto. O sea, Ahora, fíjense, esa pregunta que los discípulos les hacen, y quizás esto te conteste lo que te voy a decir ahorita. Lo que los discípulos le están diciendo es, Señor, ¿cuándo nos toca a nosotros? O sea, el reino de Israel. Ellos eran bien nacionalistas. Juan escribe su epístola, la carta de Juan va escrita a todos. Mateo va escrita a los judíos. Entonces, perdón, Juan dice la epístola universal. Y quiere decir, va escrita para todos. El sentido nacionalista de Juan no existía. O sea, yo creo que él podía abrazar más el asunto de romper las barreras denominacionales en aquel entonces. Pero, sí. a lo que estoy entendiendo, como dijo usted, ellos eran muy nacionalistas. Ellos Ujú. estaban buscando más el mí, el cuándo Sí. nos toca a nosotros, cuándo México, nos toca. Sí, México. ándele, exactamente. O sea, Entonces, dice la Biblia que Juan era el siervo amado, o ¿cómo dice? el discípulo El amado. discípulo amado. Sí, que ahorita Entonces, vamos a ver eso. Juan ponía más el amor antes que lo nacionalista, antes que el hombre, Sí. el amor a Cristo, el amor a hacer las cosas, porque él habla mucho de eso, habla Sí, del amor sí. en su evangelio, Sí. es de eso se trata más que nada. Es más, la primera y segunda creo que se habla, la primera creo que Primera habla y del segunda. amor, el amor a Dios y todo eso. Sí. O sea, Juan en su enfoque es ese, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Ajá. Y estos no, estos otros, Marcos y todo eso, era de que cuando Israel Exacto. va a salir adelante, cuando Exacto. Israel va, Exacto. esa es la miren, diferencia, ¿no? Y miren, en el Evangelio de Juan no se habla de la segunda venida de Cristo, pero Dios le da todo el evento a Juan a través de la revelación de Jesucristo llamado Apocalipsis. O sea, precisamente por eso, Juan, miren, si nosotros decimos que los evangelios o la Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces, en aquel entonces yo puedo decir, no se le, entre comillas, ocurrió a Juan hablar de la segunda venida de Cristo, en términos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitaba una revelación. Ahora, vamos para allá, vamos para allá. Los evangelios, incluyendo el de Juan, fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Sí, sí. Pero fueron escritos conforme a lo que ellos vieron y tocaron. Y eso nos limita. Escuchen, escuchen, escuchen. Lo que nosotros vemos y tocamos nos limita. Lo que vemos y tocamos nos limita. Ok. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, es decir, ellos lo vieron. Dice, versículo 3, lo que hemos visto, vuelve a repetir, y oído, eso os anunciamos. O sea, nada nuevo. Perdón, voy a usar esta expresión, nada nuevo. ¿Sí? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que vieron nuestros ojos y lo que palpamos. Esto es lo que les anunciamos. Punto. Nada más. Ni más ni menos. Ahora, recordemos que los libros de la Biblia fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero que mucho de lo que se escribió, los autores se basaban en lo que ellos habían visto o experimentado. ¿Sí? Ok. Ya vimos eso, ¿no? O sea, Moisés, ¿de qué escribió Moisés? Moisés escribió de lo que vio y oyó. ¿Sí? De lo excepto en muchas cosas, David escribió de lo que vio y oyó. Pero algunas cosas le fueron ¿qué? Reveladas. Ahora, escuchen, el Apocalipsis
es un libro aparte. ¿Por qué? Porque es una revelación totalmente de Dios. Cosas que ni oído, ¿quién lo dice? Pablo, que oído no oyó, ni, es más, ni han subido al corazón. Es decir, ni se lo imaginan. ¿Sí? ¿Quién pudo haberse imaginado Apocalipsis? Nadie, excepto por una revelación de Dios. Ahora, Apocalipsis 1:4. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, ahora sí, esta es una carta para ellos, ¿sí? Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y ahí nos meten en un problemota, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí va. Dice Juan a las 7. Ahora, yo creo, vuelvo a repetir, que también Apocalipsis es una carta para todos. Y obviamente, sí, es para todos. Ahí les va, sí. Fíjense, otra vez. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, ¿cuáles son esos 7 espíritus? Isaías capítulo 11, recuerden, no había Nuevo Testamento, e Isaías 11, versículo 2, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, punto y coma. Cuéntenlo. Espíritu de Jehová, punto, 1. ¿Sí? Porque es punto y coma, no es 2 puntos. ¿Sí? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor. ¿Cuántos espíritus son? Nomás que el espíritu de Jehová es un ser y los otros son, ¿qué serán? ¿Seres también? ¿No? Porque uno está, Sí. Porque viene el espíritu de Jehová. Es el principal. Sí, espíritu de Jehová. Sí. Miren, en el judaísmo, recuerden que nuestra Biblia tiene raíces judaicas. Cuando se hace la fiesta, cuando se prende el candelabro, ¿dónde se empieza? ¿Te acuerdas, Keila? El candelabro, ¿cuándo se? En el centro. Suena normal. ¿Por qué? Porque es el principal. Sí. Porque dice ahí, y reposará sobre él. ¿Sí? Entonces chequen cuál de todos esos espíritus no tenía Jesús. Y todos los tenía. Estaban sobre él. ¿Sí? Ahora, ¿el qué? Bueno, sí. Sí. Ahora, miren. Ahora, si tú buscas en la Biblia, este es el único versículo donde encontramos una referencia a los 7 espíritus que están delante de su trono. El único. El único. Ahora, escuchen bien, y también para los hermanos que nos están viendo, hermanos y amigos que nos están viendo en el internet. Como hay un solo versículo, bueno, 2 versículos. El de Apocalipsis, que habla de los 7 espíritus del Señor, y aquí también los 7 espíritus de Jehová. Como hay solamente 2 versículos, yo no me voy a meter a profundizar, a decir qué quiere decir. ¿Saben por qué? Porque no me corresponde. No me corresponde. O sea, ahí lo quiso dejar el Señor, ahí lo dejamos, ¿sí? Ahí lo dejamos. Solamente sé que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. El Espíritu Santo no solamente estaba sobre Jesús, pero permaneció en él. Y ahora está y habita en cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, dice en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando dice allí de Jesucristo, el testigo fiel es el mártir fiel. Ahora, yo estaba pensando, ¿cómo es el mártir fiel? ¿Saben que hay mártires infieles? ¿Ha habido mártires infieles? Sí, ha habido mártires infieles, porque a pesar de morir, negaron una causa. Y Jesucristo fue fiel hasta la muerte. ¿Me explico? Entonces, la palabra testigo o testimonio muchas veces se relaciona con el martirio. Y decir, yo soy testigo de Cristo, no, a veces no es cierto eso. Porque no estamos dispuestos al martirio. ¿Mm? Entonces, dice, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí,
que viene con las nubes y todo ojo le verá. Chequen bien esa palabra. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, si este versículo es literal, y yo creo que sí lo es, entonces esto será un evento no solamente mundial, sino generacional. ¿Qué estoy diciendo? Dice que si todo ojo le verá, dice, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿quiénes le traspasaron? Y los que le traspasaron obviamente están muertos, ¿no? Entonces, vivos y muertos. Micros. Entonces, cuando Dios venga sobre las nubes, no Cristo. solamente lo vamos a, bueno, Cristo venga sobre las nubes, no solamente los que estamos en la tierra lo vamos a ver, sino hasta que los que están en el mismo infierno Todo ojo le verá, también lo van a mirar. todo ojo le verá. Oh, wow. Todo ojo le verá. Dice, digo, es lo que dice, ¿no? Es lo que dice. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces estamos hablando, cuando dice los linajes se refiere a toda tribu, a gente de toda tribu, lengua, nación, todos. Sí, obviamente, sí. Dice, sí, amén. Entonces, los ojos de cada humano, vivo o muerto, serán abiertos para verlo, tal vez por única vez, cara a cara, antes de enfrentar su juicio. Versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, fíjate, uno dice, Señor, pero son 2000 años. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y no importa si me he tardado, he de venir. He de venir. He de venir. Señor, pero es que yo lo dudo, he de venir. Señor, pero es que estamos en una situación, yo he de venir. No te importe cómo, no te importe cuándo. Sí, sí, sí. Dios vive en la eternidad, para Él Exactamente. es corto. Nosotros vivimos a través del tiempo, a través del reloj, para nosotros es una eternidad. Sí. Es muy, sí, un año es muy tardado. Para Dios, a su perspectiva, he aquí yo vengo pronto. Sí, Y para nosotros, caray, será 2000 years. sí, es 2000 es años. cierto. Entonces, esta es la esperanza de todo hijo de Dios. Y iba a decir creyente verdadero, pero todo hijo de Dios tiene esta esperanza, verlo cara a cara. Y ahora, aunque han pasado algunos siglos, sin duda lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Todo ojo le verá. Así que yo creo yo no creo que tarde mucho. Digo, con las cosas que estamos viendo, yo no creo que tarde mucho. Ahora, yo no sé si lo vamos a ver nosotros, físicamente, físicamente. Yo no sé si algunos de nosotros, aunque vivamos muchos años, no sé digo, si vivimos por lo menos 50 años más, sí. Pero yo creo que el Señor viene muy, muy pronto. No mañana, hay cosas que deben de suceder. Claro que suceden todos, si suceden todos esos eventos hoy, mañana puede venir. Sí, 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 puede suceder. Puede suceder. Micro, por favor. Si lo prendes, no me enojo. Yo cuando leí que lo de Felipe, cuando le predica al eunuco, Eunuco, ahí, sí, ahí puede entender que eso Dios lo puede hacer así, en un hoy instante. mismo, si Él Sí, quiere, y ya se acabó, fin del mundo. sí, Y eso es algo que yo me quedé, wow, o sea, como puede ser hoy, como puede ser de aquí a 1000 años, o quién sabe cuándo, pero Dios, el día que diga, ya estuvo con ustedes, exacto, vámonos. exacto. Y ya. Sí, y bueno, yo creo que ninguno, de hecho, en el instituto bíblico donde yo estudié, nos dijeron, ponle un diferente título, o cómo te gustaría que se llamara el Apocalipsis, en vez de el Apocalipsis. Y dice, ponle un título. Yo le puse 3 palabras, rumbo al hogar. Para mí es eso, para mí es eso, rumbo al hogar. No es un tema oscuro, no es un tema que me dé miedo. Digo, todos vamos a morir, ¿no? Todos hemos de pasar de la muerte a la vida. Sí. Algunos se ponen más nerviosos, pero no hemos de salir de este mundo con los ojos abiertos, excepto si el Señor aparece y decide llevarnos así. Pero
para mí Apocalipsis no es un libro oscuro y yo creo que a los hijos de Dios, y yo les animo a los que nos están viendo por vía internet, que si no conocen a Jesucristo, que puedan pedirle al Señor que entre a sus corazones. Y que aquellos que alguna vez estaban en la iglesia y que por alguna situación salieron de los caminos del Señor, pues puedan regresar a Él. Para que no tengan que enfrentar un juicio que no les corresponde. Amén. Muy bien. ¿Algún comentario más? Bueno, algunas personas nos acompañan por vía internet. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Si ponen comentarios o nos dejan algún comentario por inbox, pues ahí nos vemos. Muy bien. ¿No? Ok. Señor, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por lo que tú eres, Dios. Gracias, Señor, por la esperanza que como hijos tuyos tenemos, Señor. No tenemos miedo al futuro, Señor, aun cuando pueda ser lo más negro que el mundo nos lo quiera poner, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que tú eres fiel. Y que, Señor, vamos rumbo al hogar, Señor. Te damos muchas gracias porque esta es la esperanza de cada hijo tuyo, Señor. Es mirarte cara a cara y estar en tu misma presencia. Dios, te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén.